Hola, los saludo con cariño y con un poco de pena porque no podía estar con ustedes física y presencialmente nuevamente. Tengo una reunión y bueno, eso me impide estar ahí con ustedes. Pero vamos a continuar, les voy a dejar este video continuando con lo que venimos viendo en nuestras clases. Estamos viendo nuestra sesión número 3. Vamos a recordar un poquito aquello que tenemos acá adelante. Es acerca de la creación, la relación que hay entre el creador y las criaturas. Y esto es parte, pues, de lo que estamos ahí viendo. Vimos ya cómo la creación es el acto divino de crear, le corresponde solamente a Dios, y es ahí donde nosotros hemos visto, Dios crea por su poder. Esto de crear es propio de Dios porque lo hace a partir de la nada, y en esta creación, pues, vimos algunos puntos que son importantes que nosotros consideremos, cómo el ser viene dado por ese creador, cuál es la finalidad de la creación, toda la novedad que implica por parte de la creación, el orden que se va dando en la creación. Y nos quedamos en este punto acerca de la providencia divina. Hemos visto la clase anterior a qué se refiere esto de la providencia divina, cómo Dios dispone todas las cosas, cómo todo está en el gobierno de Dios y cómo Dios también requiere de nuestra colaboración. Hablábamos un poquito de esta alianza que se va estableciendo entre Dios y los hombres. Y vamos a entrar a un punto que es por demás interesante y que tiene que ver con el problema del mal. ¿Cómo poder hacer compatible esa providencia divina con el mal que nosotros pues padecemos, tenemos y vemos, y que en muchas ocasiones seguramente se nos pregunta, se nos cuestiona, bueno, si Dios es bueno, si Dios es bondadoso, si todo está bajo el cuidado y la providencia divina, ¿por qué existe el mal? Vamos a hablar un poquito de esto el día de hoy. Primero hay que enfocarnos un poquito en esta realidad. El problema del mal, pues va a trastornar precisamente esos proyectos que tiene Dios, los proyectos que Dios tiene para el hombre y para la creación. Esto nos habla del plan de Dios precisamente, y a partir del plan de Dios, nosotros podemos comprender cómo Dios tiene una voluntad. Dios quiere que no exista el mal, Dios quiere todo lo bueno. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el mal? Y aquí viene ya nuestra primera respuesta, que es interesante. El mal solo puede venir de una criatura libre que está rechazando, que no está aceptando precisamente ese fin, ese plan que Dios tiene, que Dios le ha dado en su providencia. Y esto nos deja entonces delante de cómo el mal no viene de Dios. Nos debe de quedar bien claro. Dios no quiere el mal. Explico un poquito esto poniendo unas anotaciones que pueden ayudarnos a comprender esta realidad. Cuando Dios crea, ¿sí? Podemos decir que crea para que lo amemos, en este caso, ¿no? Para que amemos, para que lo amemos a Él. Y la condición básica para poder amar es la libertad. Esto jamás lo podemos pasar por alto. Si no somos libres, no podemos amar. Necesito yo de la libertad para amar. Si se vale decir así, es el precio que Dios está pagando para que entonces nosotros podamos darle desde nuestra libertad ese acto de amor. Y entonces, en esa libertad que Dios nos concede como posibilidad, es donde la criatura pues se equivoca, ¿no? La criatura equivoca sus pasos y entonces niega los planes de Dios, los trastoca, niega los planes de Dios, ¿sí? Y es ahí donde aparece el mal. Podemos decir que el mal es cuando nos alejamos de los planes que Dios tiene para nosotros. Es cuando nosotros desvirtuamos esa voluntad divina. Y eso es terrible, porque entonces nos vamos extraviando, nos vamos perdiendo y ponemos en duda la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios no fuera, digámoslo así, lo suficientemente buena para que nosotros entonces pudiésemos obtener nuestra felicidad. Queremos buscar nuestros caminos, pero a veces lo hacemos a nuestras formas y maneras, dejando a Dios totalmente de lado. Cuando hay gente que dice, ¿por qué Dios permite esto? Esa es la situación.
Dios nos concede la libertad para que lo podamos amar. Y es acá donde a veces la gente dice, es que pues estoy sufriendo con esto. Bueno, pues también reconoce que tampoco es lo que Dios quería, sea cual sea esa situación. Y entonces también Dios sufre con su criatura. Dios sufre con nosotros cuando nosotros nos alejamos y caemos en esta situación. Así entonces, nosotros acá podemos decir que el mal es causado por el ser humano, en este caso, por la criatura, cuando desde su propia libertad se va desviando. Vamos a hablar en su momento cómo también las criaturas angélicas, al gozar de esa libertad, ellos toman una decisión y algunos de ellos también traicionan el plan de Dios y es como surge el espíritu maligno. Pero bueno, es lo que decimos ahorita de primera mano. Para subsanar ese mal en el cual los seres humanos hemos caído, entonces Dios va a intervenir, pero ahora con una intervención mucho más grande, de mayor envergadura. Y es aquí como viene esa kenosis del Creador que se realiza en Cristo. Ese abajamiento, decíamos la vez pasada en estas palabras, kenosis es el abajamiento, cómo Dios se humilla por nosotros. Y desde esta situación, entonces, pues es cuando nosotros pues, nos vamos dando cuenta de lo que está sucediendo. Dios se humilla, Dios se abaja. No basta que hayan salido de sí mismo para creer con amor, sino que la grandeza de su amor se muestra en ese movimiento. Y así, por la grandeza de ese amor, el amor saca el bien de todas las formas del mal existentes en el mundo y en el hombre. Y esto es lo que nosotros llamamos la misericordia. Esa misericordia divina que nos ayuda precisamente a comprender cómo el amor de Dios se acerca a nuestra miseria y desde nuestra miseria, entonces nosotros experimentamos esa bondad grandísima de Dios. Qué importante es hablar de esto, ¿no? En este problema del mal, somos nosotros la causa de ello, pero en medio de ello, Dios no nos deja. Es ahí donde se vuelve a mostrar la grandeza de su providencia, cómo Dios nos va a poner los medios necesarios para salir adelante. De esto hablamos un poquito más adelante, dejo aquí el tema en esto del mal. Ahora, ese discurso de la providencia no nos debe llevar a pensar que todo lo que existe es necesario para el fin que buscamos. No debemos recluir, no debemos encerrar a Dios en nuestros conceptos, de tal manera que dejemos espacio para su creatividad. Cómo Dios va a ir encontrando caminos, va a ir encontrando formas para que incluso cuando nosotros nos alejamos de Él, entonces el Señor mismo nos pone delante de esta realidad, de su creatividad. Así entonces, cada criatura debe amar a Dios más que a sí misma. Cada criatura debe amar a Dios más que a sí misma. Ese es el amor que tenemos nosotros que profesar hacia Dios por el amor tan grande que nos da. Y así entonces, esta realidad pues nos va hablando de esa providencia. Dios que provee lo necesario para que nosotros obtengamos, alcancemos esa salvación, esa felicidad plena. Incluso a veces cuando torcemos las cosas, Dios sigue manifestando esa providencia y va a encontrar siempre caminos infinitos, inimaginables para nosotros con tal de seguirnos acercándonos. En la terminología clásica, esta providencia divina se aplica entonces al gobierno de las criaturas espirituales y de los hombres. Dios que actúa para la salvación de aquellos seres creados que tenemos conciencia. Vamos ahora a ver esto de la mediación. El prólogo de San Juan, el Evangelio de San Juan, se nos habla de esta mediación del verbo en la creación. Y lo dice en estos términos. Todo fue creado por Él y sin Él no se hizo nada. Es Cristo, Él es la palabra, Él es el Logos, está con nosotros. Y entonces a partir de la presencia del Logos es que todo viene a la existencia. Todo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, se dice. Pero podemos decirlo así también de esta manera. Hemos sido creados a imagen y semejanza del Hijo. Por eso somos los seres humanos hijos en el Hijo. Porque Dios en Cristo encuentra esa mediación. Dios entonces, a la hora de crear, viene aquí este elemento interesante, le va a conceder a cada criatura su modo de ser,
y su propio ser. Y entonces, cada uno de nosotros, respecto a todo lo que existe, somos diferentes, somos distintos. Tenemos un ser totalmente diferente. Y también nuestro modo de ser nos va a hacer diferentes a los demás. No solamente por lo que somos. Podemos hablar, por ejemplo, de los seres humanos, de los seres animales, de los seres vegetales. Ahí tenemos ya una distinción en el ser. Pero después, dentro de los seres humanos, cada uno va a ser de manera diferente. Cada uno va a ser conforme a su propia personalidad, a su propia identidad. Eso es lo que nos va a dar esa identidad. Y en todo esto, el verbo es el mediador en la creación, en cuanto que se ofrece, él a sí mismo se da como una forma, la forma en cómo se realiza todo en Dios. O sea, Cristo es el modelo. Para nosotros, el modelo del ser humano, podemos decirlo bajo esta expresión, lo vamos a encontrar en la cruz. Es ahí en la cruz donde el Señor Jesús se nos revela totalmente a los seres humanos y nos revela lo que nosotros estamos llamados a hacer. Es acá donde podemos hablar de cómo en la cruz se muestra, sí, al hombre, al ser humano, a cada uno de nosotros, el verdadero hombre, con mayúscula. En otras palabras, ¿en qué consiste ser humano? Ahí está la cruz. Consiste en el amor. Por eso Cristo es esa mediación especialísima para nosotros. Tenemos una manera de ser, un modo de ser, y en Cristo lo tenemos que encontrar. Él es el modelo a partir del cual hemos sido creados. En la cruz se muestra al hombre, a todo hombre, el verdadero hombre. Quiero encontrar el verdadero sentido de mi humanidad. Ahí está en la cruz, porque ahí en la cruz es donde nosotros hablamos del amor. Ese amor que se expresa totalmente en la cruz es el amor que estamos llamados a vivir. Ahora, cuando sucede todo este movimiento de la creación, Dios no cambia ni entra en movimiento cuando crea. Porque si nosotros dijéramos que Dios cambiara, que Dios fuera mudable, entonces Dios ya no sería perfecto. Ya sería imperfecto y entonces tiene como que a completarse. Y eso no lo podemos afirmar. Dios es totalmente perfecto, es el absoluto, es el ser con mayúscula. Todo lo que sucede, entonces va a ser por eso ad extra, va a ser afuera. Dios en su interior no cambia, es lo de afuera, lo que Él nos va a manifestar. Así, lo que Dios es va a quedar impreso en cada criatura en un cierto modo y cada criatura lo va a reproducir. Hablando del hombre, dado que nosotros somos esa obra cumbre de la creación, entonces podemos decir que dentro de cualquier ser humano está impresa esa huella divina. Hemos sido creados a imagen y semejanza suya y entonces tenemos que reproducirlo, pero no para completar a Dios, sino somos nosotros los que tenemos que irnos desarrollando, porque Dios el Señor, pues ya, es el absoluto, es el perfecto. El Nuevo Testamento en este sentido nos revela que todo lo que Dios crea lo hace en función del Hijo. Todo es por Cristo y para Cristo. De tal manera que toda la creación es herencia de Cristo. Todo tiene como fin a Cristo, al Hijo, y todo expresa algo que es participación del Hijo. O sea, todo lo que existe es creado por Cristo y es ahí donde nosotros participamos de ello. Vamos a tratar de ejemplificarlo de esta forma, de esta manera. Si pensamos nosotros en Dios, pues este signo que usamos para hablar de Dios, ese triangulito que nos refiere a la Trinidad, entonces Dios aquí sale de sí mismo y al salir de sí mismo, entonces lo que el Señor está creando es el universo, ¿sí? Todo lo que existe. Esta creación es entonces una obra de parte de Dios. Podemos decirlo aquí. Es la obra en la cual Dios sale y se manifiesta a la persona, al ser humano, para que nosotros tengamos lo que somos. Pero toda esta obra creadora es el punto que hoy estamos aquí hablando, ya aquí, entonces tiene una mediación. Y esa mediación es Cristo. Todo ha sido creado por Cristo
y para Cristo, por Cristo, a través de Cristo. Por eso tenemos todos una huella de Cristo en nosotros. Y es lo que tenemos que buscar, esa mediación de Cristo. Así nos lo enseña San Juan. Sin Cristo no se hace absolutamente nada. Damos un paso más, hablamos ya de esa mediación, y es aquí donde llegamos otra vez al problema del mal. Otra vez, retomando lo que veíamos. Primero, en la voluntad de Dios, Dios no quiere ni puede querer el mal. Pero entonces, ¿por qué existe? ¿Por qué lo permite, no? Entonces, Dios no quiere ni puede querer el mal. ¿Por qué? Porque Dios es la bondad. Dios es bueno con mayúscula. Es la bondad suprema. Sí. En Él, digámoslo así, no puede surgir el fruto del mal. Digámoslo de esta forma, ¿no? De esta manera. Es el árbol de los duraznos, y del árbol de los duraznos no va a salir naranjas. No puede salir algo que sea contrario a su naturaleza. La naturaleza, la esencia de Dios es la bondad. Y esto nos permite comprender por qué el mal no viene de Dios, así de primer momento. La pregunta entonces, ¿por qué lo permite? ¿De dónde surge? Retomo entonces lo que nosotros habíamos dicho un poquito antes, ¿no? Entonces, Dios busca que el ser humano, el ser creado, vamos a ponerlo, porque también aquí incluimos a los seres espirituales, a los ángeles, y lo mismo a los seres humanos. Entonces, todo ser creado está saliendo de Dios, pero con una finalidad. Busca que ese ser creado, sí, permítanme ponerlo así, le ame. Uh-huh. Busca su amor. Podemos decirlo así. El Señor busca nuestro amor. Y como ya decíamos, para poder amar es necesaria la libertad. Y es aquí donde se abre el espacio para que nosotros podamos equivocar nuestros pasos. Es lo que se nos está diciendo acá, como cada criatura entonces goza de autonomía. Así ha sido la creación, porque si no nosotros seríamos como títeres de Dios. Imaginémonos que no tuviéramos la libertad. No se pensemos en una relación de ustedes con su pareja. Tú te vas a casar conmigo y me tienes que amar, es tu obligación, te lo ordeno yo, porque si no, ya no sería amor. Ya estoy condicionando las cosas. Ya no hay amor, ya no hay autonomía, ya no hay libertad. Entonces, cada una de las criaturas que tienen esa conciencia, esa posibilidad de amar a Dios, gozan de esa libertad, gozan de esa autonomía. Por ello, el ser y el obrar conforme a su naturaleza están en manos de la criatura. Es decir, depende de nosotros. Está en nuestras manos, ese es nuestro poder. Dios el Todopoderoso nos participa de ese poder para que podamos amarlo, porque si no seríamos títeres y no podríamos amar verdaderamente. Y esto es lo que va sucediendo, ¿no? Como la criatura, esta criatura que decimos es libre, en vez de cooperar al bien, en vez de entrar en esa voluntad de Dios, puede desviarse, puede no querer el bien, ese bien que la perfecciona, ese bien que la realiza en Dios mismo, a veces lo rechazamos. Y la experiencia, creo yo, todos la tenemos. Sabemos que hay cosas que están bien, sabemos que hay cosas que están mal, y a veces hacemos lo malo aunque quisiéramos lo bueno, ¿no? Así, el mal aquí para nosotros tiene este significado. Significa preferir un bien equivocado y el daño que le hace a todos. Entonces, ese bien que existe es equivocado, es algo que ha sido creado por Dios, pero nosotros lo torcemos. Aquí pongamos este ejemplo. Si yo les dijera, miren, tengo aquí esta silla en la que estoy sentado, y les pregunto, ¿esta silla es buena o es mala? Quizás las respuestas de algunos digan, es buena. Y yo les dijera, oye, ¿y si la agarro y te la zorrajo en la cabeza? No, padre, pues entonces ya no va a ser buena, ¿no? Pero no, las cosas no son buenas ni son malas. Dependen del uso que yo le dé. Dependen de mi acto de libertad. Yo como sujeto humano
Soy el que merezco ese calificativo moral en mis acciones, no las cosas. Todo lo que existe pues es bueno porque viene de Dios, pero a veces no lo usamos para lo que se debe. Y esto causa daños y le causa daño a todos. Por eso la misma Biblia nos habla de cómo la creación sufre por ese daño general cuando la criatura provoca el mal. Y esto pues es evidente. Ya que el fin de la criatura libre es Dios mismo, el mal guarda esa relación directa con Dios. Es una aversión, es un rechazo a Dios, es una separación de Él. Por eso todo mal es una ofensa en contra de Dios. Todo mal constituye una ofensa a Dios. ¿Por qué? Pues ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué es decirle no me importa? ¿Por qué es decirle no te quiero? ¿Por qué es decir yo las cosas las voy a hacer a mi forma, a mi manera? Y viene ahí el problema. Aquí voy a hacer esta distinción. También es bueno que lo tengamos en consideración hablando de esta realidad. Nosotros tenemos que reconocer que como criaturas pues hacemos cosas malas, pero podemos hablar de la bondad en dos términos. La bondad en término ontológico, ahorita lo explico, y la bondad en término moral. ¿Sí? La bondad ontológica, la cuestión de la ontología se refiere al ser, y acá en la moral nos referimos al qué hacer, a lo que hago. Entonces, cuando hablo de lo ontológico, yo tengo que decir que soy bueno, todos somos buenos. ¿Por qué? Porque venimos de Dios. Y entonces, dado que el árbol de duraznos no da manzanas, sino solo duraznos, el árbol de la bondad no puede dar cosas malas. Todos somos buenos. Y subrayo esa palabra. Somos buenos, soy bueno en mi ser. Pero acá viene después el qué hacer. Las cosas que yo hago, mis acciones. Mis acciones entonces provienen o van de la mano de una libertad y a veces es ahí donde entramos lo que decíamos antes. Por esa libertad yo equivoco las cosas, yo confundo las cosas y me voy desviando y en lugar de querer el bien, quiero el mal. Y es acá donde nosotros podemos decir que el bien también es un bien moral de acuerdo a mis acciones. Acá alguien puede preguntar, ¿existe el mal ontológico? Pues no, porque todo viene de Dios y dado que todo viene de Dios, todo es bueno. Pero sí existe el mal moral. Esas opciones que nosotros hacemos y en las cuales rechazamos a Dios, rechazamos la voluntad de Dios. Y ahí entran desde la criatura angélica cuando le da el no definitivo a Dios, Satanás, los demonios y también la criatura humana. Cada uno de nosotros cuando le decimos no a Dios, ofendemos a Dios porque rechazamos esos planes que Él tiene para nosotros. Hay que distinguir esos dos términos, la parte de la bondad ontológica y la parte de la bondad moral, para que tengamos esa claridad. Damos un paso más en esta realidad. Está esta parte de la criatura espiritual y la obediencia a Dios. Entonces, esto es importante que nosotros también lo comprendamos. Porque si estoy diciendo que hay libertad y entonces está la obediencia, padre, ¿soy libre o no soy libre? Vamos a, antes de empezar aquí, vamos a analizar la palabra obediencia, ¿sí? La palabra obediencia en el latín tiene una raíz muy, muy interesante. Eso audire, ¿sí? El audire, recordemos, esa parte de la audición, el aparato auditivo, lo que escucho. Y entonces, obediencia, lo digo de esta forma así tan simple, es escuchar con atención, es escuchar con atención. Realmente la obediencia, el lobo audir, es cuando yo presto atención a la necesidad que se me está presentando enfrente, provenga de la situación en la que estoy, provenga de una persona y actúo en consecuencia. Esa es la auténtica obediencia. Ahora, esta obediencia, dado que se escucha, implica para nosotros una respuesta. Entonces, ante la escucha que yo estoy teniendo, ¿sí? Tiene que venir una respuesta. Y es acá donde sale lo que llamamos la responsabilidad.
dividamos esta palabra, ¿no? Response, que sería la parte de la respuesta. Y después la parte de la habilidad, ¿sí? Es la habilidad que nosotros tenemos para responder a lo que hemos escuchado. Entonces, una persona que es obediente, que realmente está escuchando, va a ser una persona que puede ser responsable, puede dar una habilidad, puede tener una habilidad para responder de una manera adecuada, conforme a lo que está manifestándose delante. Es este juego, ¿no? Una persona que es responsable es porque antes fue obediente, porque antes escuchó. Vamos a entrar al discurso que se nos presenta acá en nuestra guía. La criatura espiritual, habrá que decir nosotros, aún siendo de Dios, posee una autonomía especial, decíamos la libertad. Por esa autonomía, entonces, esa criatura espiritual tiene esa posibilidad de manera consciente, porque se da cuenta, que confirme su pertenencia a Dios para realizar su propio fin. Esto es la obediencia a Dios. Como criatura espiritual yo me doy cuenta de, y por eso puedo obedecer, puedo escuchar a Dios y puedo creer lo que Él quiere. De las criaturas que existen, criatura espiritual, los ángeles, la criatura angelical, buena o mala, y la criatura humana, nosotros. De ahí en fuera, padre, es que mi perrito es muy obediente. No se puede. ¿Por qué? Porque el perrito no escucha, porque el perrito no se da cuenta de las cosas, no tiene esa inteligencia que le permite hacer ese proceso reflexivo, interiorizar. Imaginémonos si los perros reflexionaran, ¿no? Si los perros realmente pensaran por poner algo. Ay, es que es bien obediente, le hablo y ahí viene. No, una cosa es que esté amaestrado y otra cosa es que sea obediente. La obediencia es lo aquello que nos permite a nosotros confirmar nuestra pertenencia a Dios para que realicemos nuestro propio fin, el fin que Dios tiene. Vamos a penetrar un poquito con esto. El acto de obediencia a Dios, ¿en qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? Primero, hay que destacar que es un acto constitutivo de la persona, que nos hace ser lo que somos, caracteriza nuestra propia especificidad. Es decir, esto implica nuestra creaturalidad. Somos criaturas y al ser criaturas de Dios estamos llamados a escucharlo, a obedecerle. El acto de obediencia es algo también consciente y por eso decimos que contiene dos aspectos. Por un lado, el primer aspecto que nosotros tenemos en este acto de obediencia es la sumisión. A veces la palabra sumisión tiene como esa connotación negativa, ¿no? Pero la auténtica sumisión es aceptar a Dios como lo que es, aceptar a Dios como creador y reconocerme como criatura suya. Dios es mi creador y yo soy su criatura. Pensemos, hagamos una analogía. Cuando tienen ustedes sus hijos, tú esperas de tus hijos que te reconozcan como su papá, como su mamá. Y es ahí donde tenemos ese acto de sumisión, porque te doy tu lugar, porque sé que eres mi padre, mi madre, porque te debo ese respeto, ese amor filial. En el caso con Dios, pues también es reconocerlo como creador. ¿Qué significa esto? Ponerlo en su lugar. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia humana el ser humano ha querido ocupar el lugar que no le toca? Es la soberbia que hace que nosotros pensemos que vamos a poder estar por encima de Dios definiendo la vida y definiendo todo. Me llama mucho la atención, yo no sé si hayan visto en las noticias estos días, que esta compañía de Facebook va a cambiar su nombre, ¿no? En lugar de llamarse Facebook, va a llamarse ahora Meta. Y esto hace referencia al meta universo. Así lo expresó su fundador. Nosotros hablamos del universo, el universo, digamos, la única versión, lo que ha creado Dios y que se contiene todo, ¿no? El metaverso, en los términos que están manejando ahora, quiere Facebook empezar a agrupar distintas realidades de carácter virtual y donde uno se cuestiona, bueno, ¿cuál va a ser el poder que va a tener esa compañía sobre nuestras vidas?
y que nosotros lo estamos dando al final y al cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a crear infinidad de universos. Es puro egoísmo, donde me estoy fugando como de la realidad. Voy a crear mi propia realidad virtual y a partir de esa realidad virtual, entonces yo voy a decidir dónde queda Dios. Parecería que quieren jugar a Dios. No te apures, yo te voy a crear tu mundo, un mundo virtual donde tú hagas, tú digas, tú decidas, donde no haya Dios. Porque parecería que Dios estorba, ¿no? Qué doloroso va a ser en algún momento esto. ¿Por qué? Porque negamos esa sumisión que nos corresponde. El otro elemento en esta obediencia es la comunión. Hablar de la comunión es hablar de esta palabra que nosotros habíamos usado la semana pasada, una colaboración. Una colaboración, colaborar, laborar con, una colaboración activa con Dios, participar de su vida. Entonces, tiene esta realidad doble la obediencia. Por un lado, reconocerle que Él es Dios, yo soy criatura, y que yo no voy a sentir la mamá de los pollitos. Y del otro lado, saber colaborar con Él, porque Él me involucra. Esta obediencia consciente resulta tan importante, tan fundamental. ¿Por qué? Porque de ello depende el destino y la felicidad nuestra, de las criaturas, porque es precisamente donde nosotros comprendemos que Dios no quiere el mal para nosotros, nos va a poner lo bueno. Cuando a veces, no sé, resulta que están ustedes con papás, con mamás y alguna de sus hijas, ¿no? Pues resulta que está ahí, pero metidísima con un fulano que no le conviene para nada. El fulano es borracho, el fulano es vicioso, el fulano es mujeriego, pero la chamaquita parece que está cegada. Y tú como mamá, como papá, le estás diciendo, mira, fíjate en esto, fíjate en lo otro, fíjate en aquello, es que no te conviene, es que... Y la otra persona así como que ni al caso, ¿no? Si la persona se cierra, entonces ya sabemos cómo va a ser el fin de la historia. Pero si la persona realmente reconoce primero como su misión de que mi papá es mi papá y de que el diablo sabe más por diablo que por viejo, entonces voy a escuchar su consejo, voy a trabajar de la mano con él, lo voy a escuchar para que cuando me recomiende algo, bueno, pues ponga yo atención. De eso depende muchas veces nuestro destino, nuestra felicidad. ¿Qué tanto nosotros en esa obediencia estamos colaborando con Dios, reconociéndole el lugar que tiene? Ahora, esta obediencia en Cristo ocupa un lugar importante, un lugar fundamental, porque si hay alguien que obedece en primer lugar es el Señor Jesús, es el Señor Jesús. La voluntad del Padre, ¿no? Se realiza en Cristo. Podemos imaginar, y es imaginación, para ayudarnos a comprender cómo está Dios Padre con ese anhelo, con ese deseo de salvar a la criatura humana. Y entonces el Hijo, que está al pendiente del Padre, se percata de eso y sale de sí mismo, y al salir de sí mismo, entonces está haciendo su acto de obediencia en una responsabilidad grandísima para darnos vida. Hablemos de esto. Primero, como la comunión que hay en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una comunión perfecta. Cristo es Dios mismo. Entonces aquí no podemos hablar como en el ser humano de sumisión. Aquí nosotros tenemos que hablar de lo que es la identidad, porque Cristo no es criatura, Cristo es Dios, tiene el mismo lugar del Padre. Pero en la encarnación, cuando viene ese misterio divino de la encarnación, cuando el Señor se hace presente a través de María, Cristo asume esa condición humana, esa condición criatural y aprende la obediencia. Y aprende la obediencia en el mismo sufrimiento, ¿no? Cristo aprende a obedecer. Es verdadero Dios, claro, pero es verdadero hombre. Y al ser verdadero hombre, tiene que hacer este aprendizaje. Por ello, en la encarnación, el Hijo es nuestro modelo. Él nos enseña esta sumisión, Él nos enseña esta comunión con el Padre. La sumisión, en el caso de Cristo, queda unida a su filiación divina y la comunión a la identidad, porque es uno con el Padre. Entonces,
Cristo nos da ese modelo, nos da ese ejemplo de una obediencia absoluta, total, por un acto pleno de su libertad. Y esa es entonces la forma, la manera en la cual nosotros pues vamos viendo cómo la criatura obedece a Dios. Ahora, las criaturas no espirituales, pensemos en el perrito, en el gatito, en los vegetales, en el universo, obedecen necesariamente a Dios. Necesariamente, ¿por qué? Porque han sido creadas con un fin. Y dado que no hay esa libertad, no se puede cambiar, ¿no? Digámoslo de esta manera, ya tienen el chip programado, ya no hay de otra. Esto es así con ellos. Pero nosotros, como tenemos libertad, la cosa aquí es diferente. El siguiente elemento, cómo la criatura espiritual tiene una vocación y tiene una misión. Tiene una vocación, tiene un llamado, y ese llamado es a cumplir esa misión. En el proyecto de Dios, la existencia de cada persona tiene una importancia para el bien temporal y el bien eterno de las demás criaturas, la comunión con Dios. Fíjense en esta parte, ¿no? Porque es fundamental. Dios tiene un proyecto y en ese proyecto nosotros los seres humanos estamos llamados a colaborar. Dios, digámoslo así, Dios tiene sus planes y en el plan de Dios cada uno, tú y yo, todos, tenemos un espacio, tenemos un lugar. Tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y este proyecto es importante para el bien nuestro en este tiempo, pero también para nuestro bien eterno. Todo lo que haces en esta vida tiene resonancia de eternidad, para el bien o para el mal. Si en esta vida actuamos haciendo las obras buenas de la misericordia, podemos decirlo, desde esta vida nos vamos ganando el cielo. Pero si actuamos de otra forma, de otra manera, y nos vamos desviando de esos planes de Dios, nos vamos acá haciendo nuestro lugarcito en el infierno, esa separación de Dios. Eso es lo que se trata. El proyecto de Dios es que estemos en comunión con Él. Y lo que hacemos está de acuerdo al plan de Dios y tenemos entonces que darnos cuenta de esto. Pero no solo ello, lo bueno o lo malo que yo haga afecta a las demás criaturas. Afecta a las demás criaturas. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, en una comunidad. Estamos unidos unos a otros. No podemos caer en esa especie de indiferencia donde dijeran, no, no, lo que a mí me pasa es solo para mí, lo de los demás, cada quien lo suyo, cada quien que se rasque con sus uñas. No, claro que no. Nos quede claro o no, lo bueno o malo que hacemos le afecta a los demás, por supuesto. Por eso se dice que la existencia de cada criatura implica una vocación, implica un llamado que Dios le hace a cada criatura y este llamado que Dios nos hace a todos, es un llamado a estar en comunión con Él, estar en esa comunión con Él. Esa es la realidad. De esto se trata. Dios nos da una vocación a todos, la vocación a la vida y a la vida eterna, a la vida con Él, junto a Él, a la comunión con Él. Ese es el llamado que Dios nos hace a todos. Todos tenemos eso. Ahora, ante Dios que habla, Dios que llama, tiene que venir de parte del ser humano, tiene que venir una respuesta. La respuesta que yo doy a Dios. Y esa respuesta es entonces lo que se va a constituir para nosotros una misión, nuestra misión. Cada uno de nosotros, dado que tiene ese llamado de Dios, tenemos que responderle al Señor. Y en ese responderle al Señor, vamos realizando nuestra misión. Si yo quiero ser un buen misionero, entonces yo tengo que ir haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo me alejo de esa voluntad divina, estoy perdiendo esa posibilidad de salvarme, pero también de estar con Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene una misión y esa misión se tiene que realizar primero con intencionalidad.
Tenemos que tener intenciones. Esa intencionalidad es necesaria. Tengo que tener la intención de salvarme. Aquí habría que preguntarnos, ¿tú quieres salvarte o no quieres salvarte, no? Entonces, se realiza la misión intencionalmente con su existencia mediante, punto clave, un servicio a los demás. Y ese servicio a los demás para ayudarles a que alcancen su fin de acuerdo a ese plan de Dios. Y el fin que todos tenemos, pues es la salvación. Es decir, el servicio más sagrado que nosotros acá podemos darle a los demás, el servicio, es el servicio del amor. No hay servicio sin amor, no hay amor sin servicio. Y este amor tiene que llevarnos a todos a esa comunión, a esa común unión que tenemos que establecer nosotros con Dios y entre nosotros mismos. Es el plan de Dios. En esto consiste la salvación. Esa es la finalidad. Esta adhesión a Dios y la plena colaboración que hacemos hacia su persona se expresa entonces precisamente ya como esta respuesta que se va a estar dando a la llamada, ¿no? Si yo me adhiero a Dios, si yo colaboro con Dios, entonces esta es mi respuesta. La respuesta que yo hago a esa vocación que recibo de Dios, a esa llamada, y que entonces requiere de mi persona disponibilidad. Disponibilidad para salir de mí y entonces colaborar, como habíamos dicho, colaborar con el Señor en esta tarea que nos pone, ¿no? En esta misión. Y esto es para nosotros, pues, parte fundamental. Es lo que nos queda hacer, es lo que nos corresponde. Y con esa correspondencia, entonces acá nosotros, pues definitivamente vamos a poder tener esta oportunidad de ir gozando de nuestra finalidad de acuerdo al plan de Dios. En el servicio que yo doy, colaboro y ayudo para que otros se salven. Y entonces esa respuesta, esa misión que yo doy, me ayuda a que se cumpla el plan de Dios, que es estar en comunión con Él. Esto es un poco, pues, lo que nos toca de nuestra segunda sesión. Voy a hacer otra vez rápidamente el recorrido, nada más para ubicarnos. Estamos en la sesión tercera, la creación y la relación que hay entre creador y criaturas. Vimos la creación como tal, que le corresponde solamente a Dios, ese acto divino de crear. Después, en esta parte de la creación, vimos cómo está la mediación. Crea Dios Padre a través de Cristo, y en esa creación se aparece el problema del mal que nos llega. ¿Cómo nosotros tenemos que ser esas criaturas que respondan a Dios para hacer cumplir nuestra vocación y hacerlo mediante la misión? Es el esquema que nos presenta esta sesión tercera. Bueno, ya el tiempo aquí nos está llegando al final, ya no nos dará tiempo pues de iniciar la siguiente sesión. Espero yo, en verdad, espero en Dios estar con ustedes la próxima semana, ahora sí presencialmente, y ojalá pues que lo que vamos viendo pues sea ocasión de ir incrementando, acercándonos un poco más precisamente pues a lo que de Dios vamos aprendiendo. Son esas unidades, ¿no?, iniciales que nos hablan de esta creación. Vamos a ir con eso. Pues me despido de ustedes, donde quiera que se encuentren, espero estén bien, de salud. Desde acá les mando yo mi bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy y siempre, que así sea.